Cristian, ¿desde qué año trabajas en el cuerpo médico forense? Desde julio del 2007. Julio del 2007. ¿Qué título tiene? Título de grado, Sí. licenciado en psicología. ¿Y de posgrado realizado? Sí, de posgrado, una especialidad en psicología forense en la Universidad de Buenos Aires, un máster en psicopatología criminal y forense, la Universidad Camilo José Cela de Madrid, conjuntamente con la Universidad Simon Fraser de Canadá, una maestría en criminología, digamos en fase de tesis, la Universidad del Litoral, y un doctorado en psicología, también en fase de tesis, Universidad de Maimónides, con orientación en neurociencia cognitiva. Con respecto a la imputada, ¿puede comentarnos qué pericia realizó y cómo la desarrolló? ¿Y cuáles fueron los hallazgos? Sí, digamos, el efecto de poder ordenar un poco los hallazgos y poder describir lo que sea didáctico, yo preparé, digamos, unas filminas. Un PowerPoint. Bien, es simplemente a los efectos didácticos, no hay absolutamente nada, digamos, que no esté plasmado, digamos, en la pericia. Bien, todo comportamiento, digamos, es una expresión objetiva, digamos, ubicable, digamos, en tiempo y en espacio, observable, pero que responde, digamos, a una serie de expresiones, de condicionamientos y de funciones que subyacen y que lógicamente, digamos, motivan la expresión de ese comportamiento. Es importante poder explorar si lo que queremos es justamente entender, digamos, ese comportamiento en particular. El comportamiento criminal, digamos, no escapa, digamos, a esa lógica. Con lo cual, lo que vamos a hacer ahora es, didácticamente, desintegrar cada uno de aquellos componentes que están vinculados, digamos, con la manifestación explícita del comportamiento, a los efectos de poder estudiarlos aisladamente y posteriormente, digamos, integrarlos en la conclusión final. Tenemos, por un lado, las funciones cognitivas, la cognición social y su correspondiente estudio, la personalidad y aquellos antecedentes, digamos, conductuales, psicológicos y psicopatológicos de la peritada y, lógicamente, digamos, el contexto en que se explicita la conducta. Bien, estudiar el funcionamiento cognitivo, digamos, aisladamente, digamos, carece de sentido. Es como estudiar, digamos, en laboratorio. Si no se lo coloca en un determinado contexto, y de ahí la importancia del estudio de la cognición social, y lógicamente, digamos, del funcionamiento cognitivo, de las funciones intelectivas, digamos, que componen la capacidad intelectual de una persona y su cognición social, vamos a tener, digamos, un panorama de cómo funciona socialmente la persona. Bien, primeros hallazgos encontrados en la pericia. Encontramos funciones intelectivas básicas disminuidas. ¿Qué significa esto? Que la atención, en primer lugar, aparece disminuida, con 3 desvíos por debajo de la media. Cuando hablamos de media estamos hablando de la normalidad, de lo esperable, digamos, en una persona de la edad de la peritada. Una memoria de trabajo también disminuida, digamos, en los mismos guarismos, en los mismos términos. Y al lado, digamos, un esquema, digamos, que lo que representa es la complejidad, digamos, de estas funciones. ¿Qué significa? Si se observa bien, aparece en el centro y con un montón de flechas que salen la función atencional. Y la memoria a corto plazo, que es la memoria de trabajo, digamos, más abajo. ¿Qué significa? De allí le viene su nombre. Son básicas porque ahí empieza el funcionamiento intelectual de una persona. ¿Qué es lo que hallamos? Un percentil 5. Fíjense, digamos, abajo, en la flecha, lo que está indicando, digamos, esto, digamos, es lo siguiente. En el centro, donde dice 34% y 34%, nos encontramos la mayoría de las personas que tenemos una inteligencia normal. Es decir, el 68% de la población nos encontramos, digamos, en el centro. Hacia la derecha nos empezamos a encontrar, digamos, con personas más inteligentes, digamos, que lo normal. Y hacia la izquierda nos encontramos con personas menos inteligentes, digamos, que lo normal. Esta persona se encuentra en el percentil 5. ¿Qué significa? Que el 95% de las personas han superado el rendimiento intelectivo en el razonamiento de la peritada. El percentil 5 coincide
digamos, con un coeficiente intelectual del 75. A partir del 70, en términos generales, digamos, se empieza a hablar de retraso mental. Hoy por hoy, digamos, se lo conoce como una discapacidad, digamos, intelectual o mental. ¿Qué significa esto? Que la inteligencia o el rendimiento, digamos, intelectivo de la persona está muy cerca de la frontera limítrofe, y de ahí que se lo denomina como una inteligencia fronteriza. Por otro lado, el contenido de los pensamientos, aquello que después el razonamiento, digamos, lo que va a hacer es asociarlos, es eminentemente concreto. Presenta cierta dificultad, digamos, a la hora de los pensamientos abstractos, que carecen, digamos, de una forma concreta, digamos, en tiempo y en espacio. Nos encontramos con lo que se llama una fluencia verbal, digamos, disminuida. ¿Qué es esto? Es la fluidez, tiene que ver con la cantidad, digamos, con la calidad, digamos, de vocabulario que forma parte del lenguaje de esa persona. Es esperable que la persona tenga un vocabulario mayor al esperable para una persona de su edad. Y nos encontramos con un juicio crítico, si bien conservado, también condicionado por la cognición social, que es lo que después más adelante les voy a presentar. Bien, vamos al tema de la cognición social. Como decíamos anteriormente, estudiar las facultades intelectivas en abstracto, digamos, carece de sentido, sobre todo, digamos, en un ámbito pericial. Con lo cual, es importante que esa explicitación, digamos, de las conductas intelectuales vinculadas con la inteligencia tenga que estar íntimamente relacionadas en situaciones de interacción social. Cuando las funciones intelectivas actúan en una situación social determinada, se lo conoce como cognición social. Para lo cual, la persona que interpreta, digamos, adecuadamente los estímulos, digamos, del entorno y consecuentemente responde adecuadamente, diremos que su cognición social es adecuada o es adaptada o responde a parámetros esperables para una persona, en este caso, digamos, adulta. Ahora bien, pueden surgir situaciones donde la cognición social es deficitaria como consecuencia de una dificultad de la persona, o bien de interpretar adecuadamente la emoción que subyace con la persona que está interactuando, y esto se hace mediante la identificación de emociones que subyacen en los rostros humanos, o también puede tener, digamos, una dificultad en reconocer qué es lo que está pensando la otra persona y consecuentemente cuál es la expectativa social que tiene la otra persona en el contexto que la persona está vivenciando. Lo vamos a ver específicamente ahora mejor con un hallazgo. Para estudiar la cognición social es importante estudiar algunos de estos componentes. Según el modelo de Brecht, es el procesamiento emocional, es la teoría de la mente, la percepción social o el estilo o sesgo atribucional. Nos vamos a centrar en los dos primeros, que son la base de toda la cognición social. Para estudiar el procesamiento emocional, los científicos lo empiezan a hacer con el estudio controlado de reconocimiento de emociones en rostros humanos. Hay un autor que es Baron Cohen, un psicólogo de la Universidad de Cambridge, que elabora, digamos, un test donde en situación controlada, digamos, merced a diferentes tipos de estímulos que elicitan, digamos, una emoción en particular y condiciones controladas de luminosidad, empieza a estudiar cuál es la respuesta de las personas ante estos estímulos en particular. ¿Cuál es el rendimiento de la señora cuando se aplica, digamos, este instrumento? Esos son algunos de los rostros, ¿sí?, digamos, que se le coloca como estímulo. Primero, un buen rendimiento en la identificación de las emociones primarias o de las emociones básicas. Las emociones básicas las tenemos todos los seres humanos, inclusive compartimos algunas de ellas, digamos, con el reino, digamos, animal. Son emociones heredadas filogenéticamente, digamos, que poseemos todos los seres humanos. Ahí hay un adecuado rendimiento. ¿Qué pasa con las emociones secundarias? Como lo dice su nombre, actúan como consecuencia, digamos, de la asociación de diferentes emociones primarias. Y acá encontramos un rendimiento por debajo del esperable, en términos, digamos, de los estudios de Baron Cohen. Con lo cual, la emoción secundaria o el reconocimiento de la emoción secundaria requiere un proceso cognitivo, digamos, mayor. O sea, no es instintivo. ¿Qué significa esto?
que se debe recurrir a lo que los científicos cognitivos denominan teoría de la mente. ¿Y qué es la teoría de la mente? Lo que dijimos anteriormente, es la capacidad de poder identificar, en primer lugar, un pensamiento distinto al propio. Yo tengo reconocimiento de que hay una persona que piensa, procesa y tiene emociones distintas a las que tengo yo. Y en segundo lugar, la posibilidad de poder reconocer cuál es ese pensamiento, esa expectativa social y esa emoción, y consecuentemente poder obrar en relación a esa expectativa. Bien, acá encontramos una dificultad. Con lo cual, esta dificultad debe interpretarse de la siguiente forma. En situaciones sociales determinadas, la peritada va a tener una dificultad en poder entender cuál es la expectativa social del comportamiento que se le está requiriendo en esa situación en particular. Bien, otro componente, como parte del estudio, digamos, pericial, la evaluación de la personalidad. La evaluación de la personalidad tiene rasgos primarios, rasgos básicos. Un rasgo es una disposición consistente, amplia, distinguible, digamos, en el tiempo, que dispone a las personas a la ejecución de determinado tipo de conductas y a evitar otro tipo de conductas o manifestaciones. Todas las personas somos diferentes, todos tenemos personalidades distintas, si bien compartimos algunos atributos, digamos, que luego después se categorizan. ¿Por qué es importante estudiar, digamos, la personalidad en un comportamiento delictivo, digamos, tal y como, digamos, se está investigando en este caso en particular? Porque la personalidad mediatiza, tamiza. Lo que hace es interpretar, digamos, estímulos, digamos, del entorno, darles un sentido conforme a esos rasgos de personalidad y, consecuentemente, favorecer la aparición de determinado tipo de conducta. Para poder estudiarla, hay que objetivarla. Para objetivarla, digamos, se administra, digamos, un test. En este caso en particular se administró, digamos, ese test en particular, que por sus siglas, ¿sí?, tiene que ver, digamos, con el test, digamos, clínico multiaxial de Millon, en su versión tercera, MCMI, digamos, 3, digamos, que arroja los siguientes resultados. Nos muestra, digamos, dos rasgos de personalidad que sobresalen en la peritada. Es un rasgo esquizoide y un rasgo dependiente. ¿Qué significa esto? Básicamente, que la persona va a tener, en primer lugar, un perfil de afrontamiento pasivo y no activo. ¿Qué significa esto? Que su tendencia natural, constante y sobre todo ante situaciones novedosas por fuera de la rutina, va a ser dejarse influenciar por las situaciones y no actuar activamente sobre las situaciones. Algunas características o rasgos dominantes de estos rasgos o trastornos de personalidad. El esquizoide, aislamiento vincular, seria dificultad, digamos, para establecer vínculos adultos, evitación de vínculos íntimos, afecto restringido que se expresa, digamos, como apatía, una dificultad en la expresión de las emociones, anedonia, que es la dificultad para poder expresar y sentir, digamos, placer, y en los rasgos dependientes, en primer lugar, sumisión, digamos, como expresión, digamos, vincular, digamos, pasiva en los vínculos, ansiedad ante la posibilidad de la separación, digamos, del vínculo dominante, y temor a la pérdida de los vínculos, es decir, la expectativa ansiosa de perder un vínculo genera, digamos, extrema ansiedad. El otro punto, que hablábamos como los puntos que se encuentran por debajo de la manifestación de la conducta. Los antecedentes, digamos, de la peritada. Aparece, digamos, un antecedente, digamos, vinculado con una evaluación psicológica que se hizo de la imputada. A ver si me va pasando, por favor. En el marco, digamos, de la investigación de un delito contra la integridad sexual. Esa es la carátula. Y dice, la menor presenta, digamos, un cuadro de enuresis, que es emisión involuntaria de orina, por el que no recibe ningún tipo de tratamiento por razones de índole económica. La niña reside en hogar escuela de Balcheta, razón por la cual no tiene un trato fluido con la madre.
cursa tercer grado, luego de haber recursado primero y tercero, no sabe leer ni escribir adecuadamente, estamos hablando de 10 años, evidenciando un ligero retraso mental, tanto en la periciada como en su madre, dice la experta. No se determina tendencia a la fabulación, sí en cambio un retraso mental leve, carencias afectivas y económicas, falta de contención familiar, que inciden negativamente en el normal desarrollo psicofísico de la menor evaluada. Firma Gilles Baker, psicóloga Poder Judicial, 17 de mayo del 2002. Sí. Encontramos, en primer lugar, una dificultad en el rendimiento, digamos, académico. Tenemos síntomas psicológicos como la imposibilidad de poder contener, en este caso, digamos, la orina, no esperable, digamos, en un niño, digamos, de 10 años. Y lógicamente, digamos, un contexto, digamos, traumático, que es la investigación propia de un delito vinculado, digamos, contra la integridad sexual, digamos, de una niña. Aparece también el tema de la internación, digamos, en un hogar, digamos, en la localidad, digamos, de Valcheta, como consecuencia de una forma de preservación ante abusos reiterados al alcohol que hacía, digamos, el padrastro de la peritada. Por otro lado, manifiesta, digamos, una relación vincular muy temprana con una persona que le llevaba, creo que más de 10 años, no recuerdo bien, donde dice la peritada, en virtud, digamos, de lo que ella expresa, digamos, en la exploración de anamnesis, que su hija, digamos, mayor habría sido fruto de una relación no consentida, es decir, de abuso sexual. Hace referencias a un tratamiento psicológico mientras vivió en la localidad de Sierra Colorada durante el año 2015 como consecuencia de ser víctima de violencia por parte de su pareja Pérez. O sea, segunda situación, digamos, u otro contexto de situación traumática como es la violencia de género. Bien, entonces a manera de resumen, vivencia de abuso sexual temprano a la edad de 10 años, vivencia de abuso sexual a los 15 años ante una relación no consentida, digamos, donde nace su primera hija, institucionalización temprana, digamos, en un hogar como forma de preservación ante un ambiente, digamos, social que indudablemente le era desfavorable, víctima de violencia de género, como factores tempranos, condicionantes. Vulnerabilidad personal, desarrollo intelectivo fronterizo, lo que explicábamos anteriormente respecto a esa dificultad en el desarrollo vinculado al percentil 5, una cognición social deficiente, recordemos, es esta incapacidad para poder reconocer las emociones y consecuentemente los pensamientos, digamos, de las personas, con lo cual la peritada interactúa y poder responder adecuadamente. Un estilo de afrontamiento pasivo es esta cuestión de dejarse condicionar por las circunstancias y no poder actuar, digamos, activamente, que se expresa en rasgos esquizoides y dependientes. Un rendimiento académico deficiente, termina, digamos, la primaria a los 25 años de edad. Y lógicamente, todo este combo, digamos, todas estas situaciones que vienen de una vulnerabilidad y de factores tempranos, digamos, que condicionan, disponen o predisponen a la persona a situaciones de estrés y una respuesta desadaptativa ante situaciones de estrés. O sea, no es lo mismo tener esto, digamos, que no tenerlo. Indudablemente esto condiciona y sobre todo la condiciona a la persona en situaciones de estrés. ¿Encontraste rasgos psicopáticos? ¿Rasgos de psicopatía? De psicopatía. No. No. ¿No? No, los rasgos de psicopatía en principio irían por otro lado. Digamos, serían rasgos con estilo de afrontamiento activo, digamos, y no pasivos, como en este caso. Los rasgos hallados fueron esos. Rasgos esquizoides y rasgos dependientes con las características, digamos, que nombré anteriormente. Ahora, ¿en qué consiste el diagnóstico o cuando se encuentra una psicopatía? ¿Cuáles son las características de ese diagnóstico? Objeción, ya dijo que ese rasgo no tenía, entiendo que es Lo relevante estoy para la causa. consultando en términos generales. Es muy importante para la defensa, puesto que después lo voy a controvertir con las demás pericias.
Y le puedo especificar sobre qué punto en concreto. Otra de las pericias, que es parte de la acusación, se menciona concretamente, voy a interrogar acerca de ciertos rasgos de esquizoides y que encuentra, psicopáticos que encuentra y que son los que sustentan después las conclusiones que en su momento la anterior defensa combina. Entonces es muy importante poder contrastar las dos teorías del caso entre los peritos. Los rasgos psicopáticos, ¿cómo se evidencian? ¿Cuáles son las características de ese diagnóstico y cuáles son los elementos que la constituyen o que las determinan? En términos generales. En abstracto, digamos, en términos teóricos. Así es. Un trastorno psicopático es un trastorno de personalidad. Estamos hablando cuando hablamos de trastorno de personalidad, estamos hablando de patrones inflexibles que no se logran acomodar en términos generales a la variabilidad, digamos, de las situaciones vivenciales. Con lo cual, son patrones que tienden a expresarse de una manera constante como todo trastorno de personalidad. Es de los trastornos más severos en cuanto a la manifestación comportamental, en cuanto a la manifestación también, digamos, de su afectividad y en cuanto a las implicaciones que tiene, digamos, ese trastorno cuando se expresan relaciones interpersonales. Digamos así, a manera de ejemplos como para explicitar alguna de esas características. En el trato interpersonal se van a expresar, digamos, como personas dominantes. O sea, dominante, digamos, de los vínculos. Como personas narcisistas, o sea, que siempre van a privilegiar, digamos, los propios intereses en detrimento, digamos, de los intereses del otro. Consecuentemente, digamos, eso va a traer, digamos, aparejado en el plano de las conductas, comportamientos impulsivos, comportamientos, digamos, violentos, que se van a expresar en la primera, digamos, en la temprana, digamos, desarrollo de la adolescencia y la infancia. Hay un autor, digamos, que es como la eminencia, digamos, en el estudio de estos trastornos de personalidad, que es Robert Hare, ¿sí? Un psicólogo canadiense, que inclusive, digamos, ha diseñado un instrumento, digamos, para la identificación de este trastorno en particular, y es un instrumento, digamos, aceptado por la comunidad científica, y establece toda una serie, digamos, de requisitos y de ítems que uno debe evaluar a los efectos de poder constatar o no constatar, digamos, este trastorno. Y en el plano afectivo, digamos, la gran dificultad, digamos, tiene que ver, digamos, con esta dificultad, digamos, empática, digamos, que tiene, digamos, el psicópata. Esta dificultad empática para poder sentir lo que la otra persona siente, lógicamente, digamos, tiene su base en que también es una persona narcisista, es decir, que primero privilegia sus propios intereses, sus propios pensamientos, su propia percepción de la realidad, digamos, en detrimento, digamos, de las necesidades, digamos, del otro. Y bueno, después, bueno, hay también nombra ciertas características, una conducta sexual, digamos, promiscua, como una versatilidad, si mal no recuerdo, una versatilidad, digamos, criminal, digamos, que tiene que ver con esta cuestión de conductas criminales, digamos, de temprana edad, digamos, que no se circunscriben, digamos, a un campo en particular, digamos, sino que es bastante, digamos, versátil en su manifestación, en términos teóricos. Usted dijo que tiene un juicio crítico conservado, ¿no es así? Condicionado por su cognición social. Conservado, condicionado por su cognición social. Exacto. Pero conservado. Condicionado también por su cognición social. O sea, una cosa, digamos, no quita la otra. Es todo. Conservado y condicionado. Dijo que en el test que le efectuó tenía un porcentil 5. Exacto. La escala es del 1 al 10. La escala... Sí, de ese test. No, percentil es de 0 a 100, digamos, en realidad. Bueno, 0 a 100. El percentil 5 es el medio. Pero no es lo mismo, digamos, decir 50% que decir 5%. Es el medio. Es un nivel medio.
Dijo El 5. funciones intelectivas medias. Fronterizo. No, pero fronterizo no es lo mismo que medio, digamos. Medio es que está, digamos, en la mitad, digamos. Lo que estamos hablando es, por eso le decían, digamos, al ser una escala del 0 al 100, 5 está, digamos, cercano, digamos, al 0, con lo cual, digamos, es inferior al término medio. Dijo que tiene un coeficiente intelectual de 75. El percentil 5 coincide estadísticamente con un CI, digamos, alrededor de 75, exacto. Y dijo que el retraso mental es a partir del 70. Así lo nomenclan, digamos, los manuales, exacto. O sea que un percentil 5 no es retraso mental. Exactamente. También indicó que estuvo internada en un hogar en Balcheta. Sí. ¿A pedido de quién? Lo que pude reconstruir de la anamnesis es, ella dice a pedido de ella misma, como consecuencia, digamos, de resguardo de la situación, digamos, familiar, digamos, que estaba vivenciando. O sea, una niña de menos de 10 años. O sea que a los 10 años ella... Lo que yo logré reconstruir, y acá tenemos una gran limitación, que es el tiempo, es que entre los 7 y los 13 años habría estado internada, digamos, a requerimiento, digamos, de ella misma, como forma de salvaguarda de la situación, digamos, que encontraba, digamos, en casa. ¿Lo solicitó ella? Para Es lo que ella dice, sí, es lo que ella dice. Después también manifestó que tenía dificultad para pensamientos abstractos. Exacto. Y que tenía baja fluidez de vocabulario. Fluencia, sí. Fluencia, perdón. Estos elementos por sí implican una inimputabilidad. Que todo está condicionado a lo que dije anteriormente. El punto de pericia, digamos, es evaluar las circunstancias extraordinarias, digamos, de atenuación. Con lo cual, una pericia se piensa, digamos, en esos términos. Se construye metodológicamente en virtud, digamos, a lo que se está solicitando. Con lo cual, no se ha evaluado la inimputabilidad de la persona. O sea, usted no la evaluó. No la evalué, porque así no fue requerido. Y estos dos puntos, Sí. recién indiqué la dificultad de pensamientos abstractos y el tema del vocabulario. ¿Cómo se relacionan concretamente como circunstancias de atenuación con el hecho concreto de un homicidio? ¿Cuál es la relación directa entre esto y un homicidio? Lo que está pidiendo es que abstraiga, digamos, toda una serie de hallazgos, digamos, que como dije en un primer momento, digamos, es didáctico y que después, digamos, deben ser tomados, digamos, como un todo. Ningún, digamos, indicio por sí mismo, digamos, significa. Ese indicio, digamos, debe ser correlacionado con otro indicio, con otro indicio y con otro indicio, y así, digamos, se llega, digamos, a una conclusión. Usted encontró una relación directa entre la baja fluidez de vocabulario. ¿Quién dijo relación directa? Yo no dije Yo le estoy preguntando, directa. ¿usted encontró alguna relación directa entre una baja fluidez de vocabulario con un homicidio? Yo no dije que había una relación directa. Perfecto, pero por eso le pregunto Sí, si lo por encontró eso o no. le respondo, no hay una relación directa. Perfecto. Se evalúa, digamos, todos los hallazgos como un todo, como una integración. Respecto a la cognición social, Sí, vamos a ir más o menos en el orden en que lo explicó. Nos dijo que tiene un buen rendimiento en el reconocimiento de emociones básicas. exacto. ¿Cuáles son las emociones básicas? Las que tenemos todos los seres humanos. Vamos a hacerlo más simple. ¿La rabia es una emoción básica? La ira es una La ira. emoción básica. ¿La alegría es una emoción básica? Así es, ¿La tristeza es una emoción Así básica? es. ¿El miedo así es una es. emoción La básica? sorpresa y el asco. También nos dijo que las emociones secundarias son una combinación y surgen en situaciones sociales. Exacto. Sociales implica varias personas. Sociales implica, digamos, ya digamos, hay un vínculo de interacción social entre una persona y otra persona. Pero implica más, O sea, implica no estar solo. porque es social. Claro.